Uno de mis juegos favoritos de Nintendo Switch es el Mario Kart. Este es el típico juego de carreras, pero además, durante la carrera, puedes chocar contra uno de estos cubos. En ellos te pueden salir distintos poderes, de los cuales el más clásico es el champiñón. Con él puedes ir mucho más rápido, es decir, acelerar. Sin embargo, esta no es la única forma de acelerar en el juego. También puedes acelerar así, así, así y así. Sin embargo, existe una forma más de acelerar en el juego que todavía no te he contado. Para conocerla tendremos que explorar la definición de aceleración a fondo. Espero que acabado este vídeo sepas decirme cuál es esa forma de acelerar en el Mario Kart que todavía no te he contado. Comencemos por la determinación del vector aceleración media. Para ello nos ceñiremos a esta situación de aquí, en la que tenemos los puntos A y B sobre una trayectoria dados por sus vectores de posición, R sub A y R sub B. Además, para cada uno de estos puntos conocemos el vector velocidad en esos instantes, en estas posiciones. Estos son los vectores V sub A y V sub P, los cuales son tangentes a la trayectoria en estos puntos. De forma análoga a lo que hacíamos con el vector velocidad media, el vector aceleración media se calcula como la diferencia entre estos vectores velocidad para cada una de estas posiciones y el tiempo que transcurre entre ambos. Este incremento de los vectores velocidad se determina como la diferencia entre el vector velocidad en el punto B y en el punto A, dividido entre el intervalo de tiempo que pasa entre ambos instantes. Tal y como hicimos en el vídeo anterior, también podemos determinar un vector aceleración instantánea, el cual determinamos en un único instante. Recordemos que para ello lo que tenemos que hacer es esta misma operación de aquí, pero en el límite en el que el intervalo de tiempo entre ambas posiciones entre las que la estoy calculando, tiende a 0. Esta operación de aquí me da el vector aceleración instantánea, el cual, como vimos en el anterior vídeo, se calcula como la derivada respecto al tiempo del vector velocidad instantánea. Empezamos de esta forma calculando el vector velocidad instantánea a partir del vector de posición. Esto se hacía derivando cada una de las componentes del vector de posición respecto al tiempo. Es decir, que el vector velocidad va a tener dos componentes. La primera es la derivada de la primera componente del vector de posición, la derivada de 2t menos 1, la cual es 2 por el vector unitario y, más la derivada de t al cuadrado más 2, la cual es 2t. 2t por el vector unitario j. Vale, pues ahora determinemos el vector aceleración derivando este vector velocidad. De esta forma, el vector aceleración es la derivada de 2, como es un número, la derivada es 0, 0 y más la derivada de 2t respecto al tiempo, 2, por el vector unitario j. Vemos que en esta situación el vector aceleración no depende del tiempo, es decir, que estamos ante un movimiento de aceleración constante. Si yo tratara de dibujar este vector sobre la trayectoria, va a tener siempre el mismo tamaño y la misma dirección y sentido, dado que es todo el vector el que es constante en el tiempo. Si bien este ya es el vector aceleración, el vector que me da para cada instante que yo quiera cuál es la aceleración del móvil, podemos enfocar su cálculo de otra forma. Para que veas el por qué, mira este vídeo. Te habrás dado cuenta de que el velocímetro no ha cambiado durante el movimiento, por lo que a priori estamos ante un movimiento con aceleración constante. Sin embargo, si yo trato de dibujar el vector velocidad sobre la trayectoria, obtengo algo como esto. He tratado de dibujar las longitudes de los vectores velocidad, todas de las mismas, expresando que su módulo es constante, que el valor de la velocidad no cambia a lo largo de este recorrido. Sin embargo, sí vemos que su dirección está cambiando a lo largo del recorrido. El vector aceleración mide cualquier cambio en el vector velocidad. De esta forma, no solo me dice si el vector velocidad está cambiando su módulo, si estamos viendo cambios en el velocímetro, sino también me dice si este vector está cambiando su dirección. De esta forma podemos descomponer el vector aceleración como la suma de dos vectores. Un vector que me mida si está cambiando el módulo de la velocidad y otro que me mida si está cambiando la dirección de la velocidad.
Estos vectores reciben los nombres de aceleración tangencial y aceleración normal. Si en el movimiento únicamente hay cambios en el módulo de la aceleración, no hay cambios en la dirección, esta componente será cero. Si por otro lado tenemos un movimiento en el que el módulo de la velocidad es constante y hay cambios en la dirección, esta componente será cero y tendremos que el vector aceleración coincide con el vector aceleración normal. Estos vectores se descomponen en unos ejes que no coinciden con los ejes x e y. Es decir, que no los puedo descomponer como tantas veces el vector unitario y más tantas veces el vector unitario j. Estos vectores sobre los que se proyectan el vector aceleración tangencial y el vector aceleración normal son estos que vamos a ver en el dibujo. Son un vector tangente a la trayectoria en ese punto en el que se calcula y otro vector que sea perpendicular a este, un vector que se dice normal al vector tangente. Como puedes ver, esta base de vectores, este eje sobre el que yo proyecto estos vectores aceleración tangencial y normal, van a coincidir con cada uno de estos dos vectores sobre los que proyecto. Es decir, que el vector aceleración tangencial va a ir ubicado en esta dirección de aquí, que también puede ser en el sentido contrario al movimiento. Y el vector aceleración normal va a estar siempre proyectado sobre este otro vector de aquí. El vector aceleración tangencial se calcula como la derivada respecto al tiempo del módulo del vector velocidad. Dado que lo que tenemos al otro lado del igual no es un vector, porque al calcular el módulo del vector velocidad ya se convierte en un número, lo que tenemos que hacer es darle la dirección del vector aceleración tangencial multiplicándolo por ese vector que veíamos antes tangente a la trayectoria en cada punto, el cual represento de esta forma, u sub t, con un sombrerito porque es un vector unitario y queriéndome decir que es un vector tangente a la trayectoria. El vector aceleración normal se calcula como el cociente del módulo de la velocidad al cuadrado entre el radio de la curva. Y este vector tiene la dirección normal a la trayectoria, es decir, perpendicular o hacia el centro de esa curva, el cual añado a esta expresión multiplicándola por el vector unitario u sub n, un vector de módulo 1 que me da la dirección hacia el centro de esa curva, un vector que es perpendicular al vector tangencial. Al sumar estos dos vectores, el vector aceleración tangencial y el vector aceleración normal, voy a obtener el vector aceleración total. Este vector es el mismo que calculamos como la derivada del vector velocidad, aunque tal vez sus componentes no nos den igual, dado que no las estamos refiriendo a los mismos vectores de los ejes cartesianos x, y, sino que lo estamos haciendo respecto a unos vectores que están sobre la trayectoria. Dado que estos dos vectores, el vector aceleración tangencial y el vector aceleración normal, son perpendiculares, puedo calcular el módulo del vector aceleración mediante el teorema de Pitágoras. Es decir, que el módulo del vector aceleración va a ser la raíz cuadrada del módulo del vector aceleración tangencial al cuadrado más el módulo del vector aceleración normal al cuadrado. Concretemos todo esto que hemos visto a través de la resolución de un problema. En este caso, nos plantean el mismo vector de posición que veíamos antes, del que ya hemos obtenido el vector velocidad y el vector aceleración, y nos preguntan por esos vectores, la aceleración tangencial y la aceleración normal, las que se llaman componentes intrínsecas de la aceleración. Para ello, lo que tendremos que hacer es plantear esas formulitas con las que las podemos calcular. La aceleración tangencial, recordamos que era la derivada respecto al tiempo del módulo del vector velocidad por un vector unitario en la dirección tangente al movimiento. Por ello, lo primero que tendremos que hacer es calcular ese módulo del vector velocidad. El módulo del vector velocidad es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 2 al cuadrado más 2t al cuadrado. Esto me da la raíz de 4 más 4t al cuadrado. Vale, pues el vector aceleración tangencial va a ser la derivada de esta expresión.
Para derivar esta expresión, lo más fácil es expresarla como una potencia. Esto es igual a 4 más 4t al cuadrado elevado a un medio, dado que las raíces cuadradas son expresiones elevadas a un medio. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es derivar esta función como si fuera una x elevado a algo. Lo que pasa es que no es simplemente una x o una t, que es la variable en nuestro caso, sino que tenemos elevado a algo una función. Para este tipo de casos lo que tenemos es la regla de la cadena, que nos dice que tendremos que derivar la función a grandes rasgos, es decir, bajar el exponente, ponerlo multiplicado a la función elevada a un exponente menos, y después multiplicarla por la derivada de esta expresión pequeñita. Vale, lo que haremos es bajar el exponente, un medio, por 4 más 4t al cuadrado elevado a una potencia menos, es decir, elevado a menos un medio, por la derivada de esto que tenemos entre paréntesis, la derivada de 4 más 4t al cuadrado. La derivada de una suma, el 4, la derivada es 0, y la derivada de 4t al cuadrado es, bajo el exponente, 4 por 2, 8, t, porque la elevo a un exponente menos. Para retomar la forma de raíz, que nos va a ser un poco más conveniente, vemos que ahora tenemos una expresión elevada a menos un medio, es decir, elevada a una raíz cuadrada en el denominador. De esta forma podemos transformar esto en, tenemos dividiendo un 2, la raíz de 4 más 4t al cuadrado, y arriba un 8t. Si simplificamos ese 8 con ese 2, nos va a quedar simplemente un 4t entre la raíz cuadrada de 4 más 4t al cuadrado. Por tanto, la aceleración tangencial es 4t partido la raíz cuadrada de 4 más 4t al cuadrado por un vector unitario tangencial a la trayectoria. Esta expresión se podría simplificar poniendo un 4t partido, saco el 4, factor común dentro de la raíz, 4, 1 más t al cuadrado, y ese 4 lo puedo sacar fuera de la raíz como un 2, 2 raíz de 1 más t al cuadrado, y esto se queda como un 2t partido la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado. Para determinar la aceleración normal, recordamos que también tenemos una expresión que nos dice que esta aceleración normal es el módulo de la velocidad del vector velocidad al cuadrado dividido por el radio de curvatura. Sin embargo, no tenemos ningún radio de curvatura. Para calcularla, vamos a hacer el cálculo al revés. Plantear que el vector aceleración es igual al vector aceleración tangencial más el vector aceleración normal. Dado que los vectores que conocemos de esta expresión, el vector aceleración y el vector aceleración tangencial, están referidos a vectores distintos, unos a una base i, j, a una base de vectores, a unos ejes x e y o y, j, y el otro a un vector tangente a la trayectoria, tendremos que trabajar con los módulos, que sí son igual, sea cual sea el sistema de vectores que estemos utilizando para expresar sus componentes. La longitud del vector es la misma si la represento en un eje de coordenadas x, y o en un sistema de ejes que tenga uno tangente a la trayectoria y otro perpendicular a él. La longitud va a ser la misma en ambos casos. Por ello, si expresamos esto en módulos, nos queda que el módulo de la aceleración al cuadrado es igual al módulo de la aceleración tangencial al cuadrado más el módulo de la aceleración normal al cuadrado. De aquí podemos conocer el módulo de la aceleración al cuadrado, el módulo de la aceleración tangencial, y despejaremos el módulo de la aceleración normal. El módulo al cuadrado del vector aceleración es la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, lo que nos queda 4. El módulo del vector aceleración tangencial al cuadrado es el cuadrado de sus componentes, 2t más raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado más 0, lo que nos queda esto de aquí, que podemos simplificar como 4t al cuadrado partido 1 más t al cuadrado, eliminando esa raíz cuadrada. Y ahora lo único que nos queda hacer es despejar el módulo de la aceleración normal para así poder conocerla. Nos queda que el módulo de la aceleración normal al cuadrado es igual a
el módulo de la aceleración al cuadrado menos el módulo de la aceleración tangencial al cuadrado, lo que es 4 menos 4t al cuadrado entre 1 más t al cuadrado. Podríamos dejar esto así, pero como queremos el módulo de la aceleración normal, es decir, despejar ese cuadrado como una raíz al otro lado, vamos a intentar simplificar y compactar esta expresión. Lo que nos va a quedar 4 más 4t al cuadrado menos 4t al cuadrado entre 1 más t al cuadrado, lo que me da 4 partido 1 más t al cuadrado. Si queremos obtener el módulo de la aceleración normal, tendremos que hacer la raíz cuadrada a esta expresión de aquí. Para obtener el módulo de la aceleración normal, lo que vamos a hacer es despejar el cuadrado que tenemos aquí, quedándonos que ese módulo es igual a la raíz cuadrada de 4 más 1 más t al cuadrado, o lo que es lo mismo, a 2 partido la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado. Dado que nos están pidiendo el vector aceleración normal y lo que tenemos es el módulo, lo que vamos a hacer es multiplicar el módulo por ese vector unitario normal a la tangente a la trayectoria, ese u sub n que vimos antes. Por tanto, nos queda que a sub n es igual a 2 partido la raíz cuadrada de 1 más t al cuadrado, que es lo que tenía yo aquí guardado, por ese vector unitario normal a la tangente a la trayectoria, que son vectores que están continuamente, si el movimiento no es regular, continuamente cambiando a lo largo del movimiento.